Aye, 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 oh ma fuinje cospiro que lurulo toque tala, oh ma fuinje cospiro que lurulo toque tala. La religión yoruba, al igual que cualquier otra práctica, invita al religamiento con la causa primera. Algunos lo llaman Jehová, otros lo llaman Alá. En este caso nosotros lo llamamos Olodumare. La práctica yoruba es una cultura de Nigeria, es una cultura religiosa nigeriana de hace 14.000 años. Es la primera religión del mundo catalogada así por la UNESCO en mayo del 2008. ¿Qué tiempo tiene de existir la santería? Pues tengo entendido que desde principios de la humanidad, puesto que la humanidad viene desde África, desde una mujer negra, y pues de ahí provienen todas y cada una de las creencias que practicamos. La práctica bantú es una práctica que originalmente empezó en el Congo y por cuestiones históricas se fue expandiendo alrededor del mundo. La práctica bantú cree en un solo dios, llamado Nsambia. Sin embargo, Nsambia es una entidad un tanto lejana e impersonal y se prefiere rendirle culto a través de su obra. El principal orisha no son dioses. Dios nada más tenemos uno, los demás son orishas o divinidades, divisiones de Dios. La principal divinidad de la práctica orisha es Eshu, el Egba. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre el mundo de lo tangible y lo intangible. Él se le conoce como la oscuridad del universo, es el contenedor de la creación. De ahí vamos con Orishanla, que es la divinidad que crea el cuerpo humano, es la divinidad de la pureza. Su nombre, Orishanla, significa el gran orisha, al ser el que crea el cuerpo del ser humano. El fundador del pueblo yoruba es Oduduwa, otro personaje histórico deidificado. Contamos con Shango, que es la divinidad del rayo y del fuego. A Elegua se le atribuyen las puertas del mundo, a Usain es el yerbero, Ochun el río, Yemaya el mar, Ogún el monte, Yeguá se le atribuye la fosa, Obatalá se le atribuye la salud, es el orisha más viejo, ¿no? Más bien el papá de todos los orishas, si no me equivoco. Dentro de la mitología que existe dentro de la tradición, existen los llamados empungos. Los empungos son los ancestros que sirven de guía a los vivos, y los enfumbes son emanaciones de Dios que sirven para poner en movimiento toda la creación divina en la que la humanidad se desenvuelve. Para entrar en comunión con estas energías, para entrar en comunión con estas entidades, se recurre mucho a cosas como adivinación, cosas como sacrificios, e incluso la propia vida del Congo está basada y está cimentada muchísimo en lo que son rituales. Cada uno de los animales que nosotros inmolamos, como pollos, gallos o gallinas, algunos otros animales, son mensajeros de las divinidades. Nosotros no podemos ponernos en contacto con la naturaleza del mismo modo que nos ponemos en contacto con los seres humanos. Cuando yo voy y hablo con una persona, la misma habla me basta para poderme entender con la persona. Sin embargo, si nos dirigimos a entidades que ni siquiera son humanas, necesitamos un vehículo y un medio para hacernos escuchar y hacernos entender. Esa es la función que cumple el sacrificio.
En América tenemos una cosa llamada diásporas. La palabra diáspora significa disperso. En Bélgica, las primeras bodegas de esclavos donde los adoctrinaban, los bautizaban, los africanos estaban empezando a perder su credo, su cultura, su tradición, porque el europeo quería que se evangelizara. Ellos lo que empezaron a hacer fue a sincretizar a sus diversas divinidades con santos de la Iglesia Católica. Cuando llegan a América, principalmente en Cuba y Brasil, llegan ya las divinidades sincretizadas y empiezan modificaciones en el culto. Modificaciones que tuvieron que ser obligadas para sobrevivir. Sin ese sincretismo durante la esclavitud, muchas partes del culto no hubieran sobrevivido y no se hubieran generado otros procesos históricos, donde el africanismo ha contaminado o enriquecido, como se quiera ver, las culturas americanas. Tiene la afrocubana, bueno, eso es a partir de la conquista, de que los españoles trasladan a los esclavos la santería afrocubana, que la crean en Cuba, y es a partir de la trata de esclavos cuando se establecen ahí en Puerto Rico, en Venezuela, en todas las islas del Caribe, a partir de entonces. La religión adopta el nombre de Palo Mayombe en América por la situación de que la tradición es muy animista. Y una de las herramientas que más se usan dentro de la religión son las plantas, son las ramas, las hojas, los troncos. La brujería, una religión no se dedica a esa brujería. Una brujería es simplemente una arte mágica que abre y cierra caminos. ¿Por qué? Porque la palabra brujo viene de abrojo. Y el abrojo se abre o se cierra y permite o no permite pasar en la selva. Nuestras prácticas son primigenias, no son primitivas. Nosotros hacemos culto a la naturaleza, no hacemos brujería. ¿Estamos haciendo brujería? No. En ese caso, la diferencia sería que ustedes se guían por los poderes de la naturaleza, por la naturaleza. Utilizan los elementos de la naturaleza. ¿El brujo también? De los padres. El brujo también. La diferencia radica en que uno utiliza el poder que pide para sus propios fines. El brujo no se pregunta jamás si lo que está haciendo está bien hecho. Simplemente lo hace porque es lo que sacia su propio ego. ¿Crees que tienes de verdad la valía y la calidad moral para ser un sacerdote en lugar de un brujo? Sí. Un sacerdote dentro de la religión de Palo cumple una muy necesaria función dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Tiene primeramente la obligación de ayudar y hacer crecer a sus fieles. Y pues bueno, para poder hacer esta tarea de una manera razonablemente aceptable, tiene que hacerse crecer a sí mismo. El problema básico al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, es que los mismos practicantes y sacerdotes no se adaptan. Esto genera que los pocos que han aceptado su práctica abiertamente y que no les da ningún tipo de molestia o pena enfrentar a la sociedad y decir sí, practico la tradición orisha, practico la tradición bantú, lo que sea, hacer agrupaciones cerradas, elitistas, donde únicamente ellos valen. En el caso de México contamos con organizaciones que actualmente no son muy sanas, entonces nos enfrentamos también a la envidia. A eso te agregamos en que tienen la mal llamada regla de decir eso se hace como se hace en mi casa, exacto. O sea, hacen lo que cada uno considera que es lo correcto, más no lo que se debe hacer. Eso sería el punto clave porque no hay más escuelas en algunas partes del mundo sobre religión. ¿Eso sería un punto determinante para que no existan escuelas de religión en el mundo? Sí. Sí, porque cada uno le va agregando como una receta de cocina
puntos y le quita y le pone, creyendo que lo que piensan es lo correcto. Cuando todo está escrito, todo está dicho, aquí no se puede inventar nada. Aquel practicante debe de ser un muy buen creyente, una persona que haya estudiado lo mejor posible su práctica, su tradición, para poder entonces ya iniciarse. Porque entre las cosas que se le van a inculcar son los valores de nuestra práctica, que son iguales a los de la sociedad. La diferencia es que nosotros lo tenemos de tradiciones de 14.000 años. Aye, 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 o ma fuinje cospiro que lurulo toque tala, o ma fuinje cospiro que lurulo toque tala. La religión yoruba, al igual que cualquier otra práctica, invita al religamiento con la causa primera. Algunos lo llaman Jehová, otros lo llaman Alá. En este caso nosotros lo llamamos Olodumare. La práctica yoruba es una cultura de Nigeria, es una cultura religiosa nigeriana de hace 14.000 años. Es la primera religión del mundo catalogada así por la UNESCO en mayo del 2008. ¿Qué tiempo tiene de existir la santería? Pues tengo entendido que desde principios de la humanidad, puesto que la humanidad viene desde África, desde una mujer negra, y pues de ahí provienen todas y cada una de las creencias que practicamos. La práctica bantú es una práctica que originalmente empezó en el Congo y por cuestiones históricas se fue expandiendo alrededor del mundo. La práctica bantú cree en un solo dios, llamado Nsambia. Sin embargo, Nsambia es una entidad un tanto lejana e impersonal y se prefiere rendirle culto a través de su obra. El principal orisha no son dioses. Dios nada más tenemos uno, los demás son orishas o divinidades, divisiones de Dios. La principal divinidad de la práctica orisha es Eshu, el Egba. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre el mundo de lo tangible y lo intangible. Él se le conoce como la oscuridad del universo, es el contenedor de la creación. De ahí vamos con Orishanla, que es la divinidad que crea el cuerpo humano, es la divinidad de la pureza. Su nombre, Orishanla, significa el gran orisha, al ser el que crea el cuerpo del ser humano. El fundador del pueblo yoruba es Oduduwa, otro personaje histórico deidificado. Contamos con Shango, que es la divinidad del rayo y del fuego. A Elegua se le atribuyen las puertas del mundo, a Osain es el yerbero, Ochun el río, Yemaya el mar, Ogún el monte, Yeguá se le atribuye la fosa, Obatalá se le atribuye la salud, es el orisha más viejo, más bien el papá de todos los orishas, si no me equivoco. Dentro de la mitología que existe dentro de la tradición, existen los llamados empungos. Los empungos son los ancestros
que sirven de guía a los vivos, y los enfumbes son emanaciones de Dios que sirven para poner en movimiento toda la creación divina en la que la humanidad se desenvuelve. Para entrar en comunión con estas energías, para entrar en comunión con estas entidades, se recurre mucho a cosas como adivinación, cosas como sacrificios, e incluso la propia vida del Congo está basada y está cimentada muchísimo en lo que son rituales. Yahweh Zeroro, Ibasio Hunabo, Ibasio Hunda, Ibasio Hunobe, Ireo, Ogun Soro Soro, Eye Vale Caro, Arira de Kun, Eran de Cuelle, Eye Loro, Eye Loro, Eye Loro, Eye Loro, Eye Loro, Eye Loro, Abuelo llevó Sise. Cada uno de los animales que nosotros inmolamos, como pollos, gallos o gallinas, algunos otros animales, son mensajeros de las divinidades. Nosotros no podemos ponernos en contacto con la naturaleza del mismo modo que nos ponemos en contacto con los seres humanos. Cuando yo voy y hablo con una persona, la misma habla me basta para poderme entender con la persona. Sin embargo, si nos dirigimos a entidades que ni siquiera son humanas, necesitamos un vehículo y un medio para hacernos escuchar y hacernos entender. Esa es la función que cumple el sacrificio. En América tenemos una cosa llamada diásporas. La palabra diáspora significa disperso. En Bélgica, las primeras bodegas de esclavos donde los adoctrinaban, los bautizaban, los africanos estaban empezando a perder su credo, su cultura, su tradición, porque el europeo quería que se evangelizara. Ellos lo que empezaron a hacer fue a sincretizar a sus diversas divinidades con santos de la Iglesia Católica. Cuando llegan a América, principalmente Cuba y Brasil, llegan ya las divinidades sincretizadas y empiezan modificaciones en el culto. Modificaciones que tuvieron que ser obligadas para sobrevivir. Sin ese sincretismo durante la esclavitud, muchas partes del culto no hubieran sobrevivido y no se hubieran generado otros procesos históricos donde el africanismo ha contaminado o enriquecido, como se quiera ver, las culturas americanas. Tiene la afrocubana, bueno, eso es a partir de la conquista, de que los españoles trasladan a los esclavos la santería afrocubana, que la crean en Cuba, y es a partir de la trata de esclavos cuando se establecen ahí en Puerto Rico, en Venezuela, en todas las islas del Caribe, a partir de entonces. La religión adopta el nombre de Palo Mayombe en América por la situación de que la tradición es muy animista, y una de las herramientas que más se usan dentro de la religión son las plantas, son las ramas, las hojas, los troncos. La brujería, una religión no se dedica a esa brujería. Una brujería es simplemente una arte mágica que abre y cierra caminos. ¿Por qué? Porque la palabra brujo viene de abrojo. Y el abrojo se abre o se cierra y permite o no permite pasar en la selva. Nuestras prácticas son primigenias, no son primitivas. Nosotros hacemos culto a la naturaleza, no hacemos brujería. ¿Estamos haciendo brujería? No. Si acaso la diferencia sería que ustedes se guían por los poderes de la naturaleza, por la naturaleza. Utilizan los elementos de la naturaleza. A ¿El brujo diferencia de también? los padres. El brujo también. La diferencia radica en que uno utiliza el poder que pide para sus propios fines. El brujo no se pregunta jamás si lo que está haciendo está bien hecho. Simplemente lo hace porque es lo que sacia su propio ego. ¿Crees que tienes de verdad la valía y la calidad moral para ser un sacerdote en lugar de un brujo? Sí. Un sacerdote dentro de la religión de Palo cumple una muy necesaria función adentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Tiene primeramente
la obligación de ayudar y hacer crecer a sus fieles. Y pues bueno, para poder hacer esta tarea de una manera razonablemente aceptable, tiene que hacerse crecer a sí mismo. El problema básico al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, es que los mismos practicantes y sacerdotes no se adaptan. Esto genera que los pocos que han aceptado su práctica abiertamente, que no les da ningún tipo de molestia o pena enfrentar a la sociedad y decir sí, practico la tradición orisha, practico la tradición bantú, lo que sea, hacer agrupaciones cerradas, elitistas, donde únicamente ellos valen. En el caso de México contamos con organizaciones que actualmente no son muy sanas, entonces nos enfrentamos también a la envidia. A eso te agregamos en que tienen la mal llamada regla de decir eso se hace como se hace en mi casa, exacto. O sea, hacen lo que cada uno considera que es lo correcto, más no lo que se debe hacer. Eso sería el punto clave porque no hay más escuelas en algunas partes del mundo sobre religión. ¿Eso sería un punto determinante para que no existan escuelas de religión en el mundo? Sí. Sí, porque cada uno le va agregando como una receta de cocina, puntos, y le quita y le pone, creyendo que lo que piensan es lo correcto. Cuando todo está escrito, todo está dicho, aquí no se puede inventar nada. Aquel practicante debe de ser un muy buen creyente, una persona que haya estudiado lo mejor posible en su práctica, su tradición, para poder entonces iniciarse. Porque entre las cosas que se le van a inculcar son los valores de nuestra práctica, que son iguales a los de la sociedad. La diferencia es que nosotros lo tenemos de tradiciones de 14.000 años. La religión yoruba, al igual que cualquier otra práctica, invita al religamiento con la causa primera. Algunos lo llaman Jehová, otros lo llaman Alá, en este caso nosotros lo llamamos Olodumare. La práctica yoruba es una cultura de Nigeria, es una cultura religiosa nigeriana de hace 14.000 años. Es la primera religión del mundo catalogada así por la UNESCO en mayo del 2008. ¿Qué tiempo tiene de existir la santería? Pues tengo entendido que desde principios de la humanidad, puesto que la humanidad viene desde África, desde una mujer negra, y pues de ahí provienen todas y cada una de las creencias que practicamos. La práctica bantú es una práctica que originalmente empezó en el Congo y por cuestiones históricas se fue expandiendo alrededor del mundo. La práctica bantú cree en un solo Dios, llamado Nsambia. Sin embargo, Nsambia es una entidad un tanto lejana e impersonal y se prefiere rendirle culto a través de su obra. El principal
Orisha no son dioses, Dios nada más tenemos uno, los demás son orishas o divinidades, divisiones de Dios. La principal divinidad de la práctica orisha es Eshu, el Egba. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre el mundo de lo tangible y lo intangible. Él se le conoce como la oscuridad del universo, es el contenedor de la creación. De ahí vamos con Orishanla, que es la divinidad que crea el cuerpo humano, es la divinidad de la pureza. Su nombre Orishanla significa el gran Orisha, al ser el que crea el cuerpo del ser humano. El fundador del pueblo Yoruba es Oduduwa, otro personaje histórico deificado. Contamos con Shango, que es la divinidad del rayo y del fuego. A Elegua se le atribuyen las puertas del mundo, a Osan es el yerbero, Ochun el río, Yemaya el mar, Ogún el monte, Yeguá se le atribuye la fosa, Obatalá se le atribuye la salud, es el orisha más viejo, ¿no? Más bien el papá de todos los orishas, si no me equivoco. Dentro de la mitología que existe dentro de la tradición, existen los llamados empungos. Los empungos son los ancestros que sirven de guía a los vivos, y los enfumbes son emanaciones de Dios que sirven para poner en movimiento toda la creación divina en la que la humanidad se desenvuelve. Para entrar en comunión con estas energías, para entrar en comunión con estas entidades, se recurre mucho a cosas como adivinación, cosas como sacrificios, e incluso la propia vida del Congo está basada y está cimentada muchísimo en lo que son rituales. Yahweh Senoro, Ibasio Gunawo, Ibasio Gunda, Ibasio Guno Be, Ireo, Ogun Soro, ella vale caro, Arira de Kun, eran de Kueye, ella el oro, 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 ella el oro. A huevo llevó Shishe. Cada uno de los animales que nosotros inmolamos, como pollos, gallos o gallinas, algunos otros animales, son mensajeros de las divinidades. Nosotros no podemos ponernos en contacto con la naturaleza del mismo modo que nos ponemos en contacto con los seres humanos. Cuando yo voy y hablo con una persona, la misma habla me basta para poderme entender con la persona. Sin embargo, si nos dirigimos a entidades que ni siquiera son humanas, necesitamos un vehículo y un medio para hacernos escuchar y hacernos entender. Esa es la función que cumple el sacrificio. En América tenemos una cosa llamada diásporas. La palabra diáspora significa disperso. En Bélgica, las primeras bodegas de esclavos donde los adoctrinaban, los bautizaban, los africanos estaban empezando a perder su credo, su cultura, su tradición, porque el europeo quería que se evangelizara. Ellos lo que empezaron a hacer fue a sincretizar a sus diversas divinidades con santos de la Iglesia Católica. Cuando llegan a América, principalmente Cuba y Brasil, llegan ya las divinidades sincretizadas y empiezan modificaciones en el culto. Modificaciones que tuvieron que ser obligadas para sobrevivir. Sin ese sincretismo durante la esclavitud, muchas partes del culto no hubieran sobrevivido y no se hubieran generado otros procesos históricos donde el africanismo ha contaminado o enriquecido, como se quiera ver, las culturas americanas. Tiene la afrocubana, bueno, eso es a partir de la conquista, de que los españoles trasladan a los esclavos la santería afrocubana, que la crean en Cuba, y es a partir de la trata de esclavos cuando se establecen ahí en Puerto Rico, en Venezuela, en todas las islas del Caribe, a partir de entonces. La religión adopta el nombre de Palo Mayombe en América por la situación de que la tradición es muy animista, y una de las herramientas que más se usan dentro de la religión
son las plantas, son las ramas, las hojas, los troncos. La brujería, nosotros no... Una religión no se dedica a hacer brujería. Una brujería es simplemente una arte mágica que abre y cierra caminos. ¿Por qué? Porque la palabra brujo viene de abrojo. Y el abrojo se abre o se cierra y permite o no permite pasar en la selva. Nuestras prácticas son primigenias, no son primitivas. Nosotros hacemos culto a la naturaleza, no hacemos brujería. ¿Estamos haciendo brujería? No. Si acaso la diferencia sería que ustedes se guían por los poderes de la naturaleza, por la naturaleza. Utilizan los elementos de la naturaleza. ¿El brujo también? Los padres. El brujo también. La diferencia radica en que uno utiliza el poder que pide para sus propios fines. El brujo no se pregunta jamás si lo que está haciendo está bien hecho. Simplemente lo hace porque es lo que sacia su propio ego. ¿Crees que tienes de verdad la valía y la calidad moral para ser un sacerdote en lugar de un brujo? Sí. Un sacerdote dentro de la religión de palo cumple una muy necesaria función dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Tiene primeramente la obligación de ayudar y hacer crecer a sus fieles. Y pues bueno, para poder hacer esta tarea de una manera razonablemente aceptable, tiene que hacerse crecer a sí mismo. El problema básico al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, es que los mismos practicantes y sacerdotes no se adaptan. Esto genera que los pocos que han aceptado su práctica abiertamente y que no les da ningún tipo de molestia o pena enfrentar a la sociedad y decir sí, practico la tradición orisha, practico la tradición bantú, lo que sea, hacer agrupaciones cerradas, elitistas, donde únicamente ellos valen. En el caso de México contamos con organizaciones que actualmente no son muy sanas. Entonces nos enfrentamos también a la envidia. A eso le agregamos en que tienen la mal llamada regla de decir eso se hace como se hace en mi casa. O sea, hacen lo que cada uno considera que es lo correcto, más no lo que se debe hacer. Eso sería el punto clave por el que no hay más escuelas en algunas partes del mundo sobre religión. ¿Eso sería un punto determinante para que no existan escuelas de religión en el mundo? Sí. Sí, porque cada uno le va agregando como una receta de cocina puntos y le quita y le pone, creyendo que lo que piensan es lo correcto. Cuando todo está escrito, todo está dicho, aquí no se puede inventar nada. Aquel practicante debe de ser un muy buen creyente, una persona que haya estudiado lo mejor posible su práctica, su tradición, para poder entonces ya iniciarse. Porque entre las cosas que se le van a inculcar son los valores de nuestra práctica, que son iguales a los de la sociedad. La diferencia es que nosotros lo tenemos de tradiciones de 14.000 años.